el día de hoy el equipo número 1 estará tratando sobre lo que es la fisiología y la función sexual. Primeramente, para abrir con el tema, es necesario hablar de conducta. Entendemos la conducta, es lo que está relacionada a la forma que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. También puede ser esa recopilación que hacemos los seres humanos de la socialización y para forjar una decisión o un concepto sobre algo. Puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a un estímulo que recibe y a los vínculos que establece con su entorno, como lo dijimos anteriormente. Dentro de lo que respecta a la conducta sexual, que es el tema que vamos a abarcar hoy, se refiere a todo tipo de práctica sexual, yéndonos un poco más a lo que es la historia. Hace miles de años, por ejemplo en la Edad Media, las mujeres buscaban tener relaciones sexuales o íntimas con los hombres más jóvenes o fuertes en algunas culturas, y en otros buscaban a la gente con más experiencia, es decir, a los más viejos o ancianos, porque eran los que ya contaban con un camino más recorrido. También en la actualidad se ve que las personas van por diferentes caminos, gustos o matices, ya que cada quien es libre de decidir lo que desea conseguir de una experiencia sexual, y entonces podemos encontrar el área, lo que es la homosexualidad, la heterosexualidad y el área bisexual. También pueden experimentarse en la sexualidad en grupos. Dentro de la clasificación de la conducta tenemos la innata y la aprendida. Dentro de la innata la entendemos como la instintiva, eso con lo que nosotros nacemos, y no requiere de aprendizaje o experiencia previa para ser ejecutada. Es no individual, ya que podemos adquirirla por una carga genética o hereditaria, que más de una sola persona puede tener esa misma forma de responder a las cosas. También dentro de lo que es la clasificación de la conducta en el área aprendida tenemos que es la adquirida. Es individual, ya que nosotros no todos reaccionamos de la misma forma hacia un estímulo. Es única, por decirlo así, este tipo de conducta. Es el fruto de experiencia, de la experiencia con el medio. Los tipos de conducta tenemos la fisiológica, que son las respuestas determinadas por los procesos fisiológicos del organismo. Aquí entra lo que es la pirámide de Maslow, que cada ser humano busca satisfacer sus necesidades, cada quien le da la prioridad que requiere o que necesita. Entonces dentro de la conducta fisiológica tenemos esa necesidad de llegar según nuestros objetivos en la vida. Dentro de lo que es la conducta patológica tenemos que es la respuesta en la que los procesos fisiológicos están alterados o trastornados. Aquí hay un inconveniente dentro del ser humano. Igualmente tú puedes ser totalmente operativo, pero hay un tipo de conducta que se está afectada o que no está funcionando de forma correcta. Dentro de lo que socialmente se espera, se ajusta a las exigencias del entorno sociocultural que nos rodea. Este tipo de conductas es lo que exige la sociedad y que nosotros cumplimos para ser parte de ella. Dentro de la conducta socialmente rechazada esta viola las exigencias del entorno sociocultural actual. Igualmente puede ser operativa para ti, pero simplemente no te adaptas al entorno en el que te desenvuelves. Y dentro de lo que es la conducta operativa, actúa sobre el ambiente y le permite al individuo funcionar y desarrollarse sin generar ningún conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estás cumpliendo con el objetivo que rige la sociedad, es decir, siguen los pasos en los que, por ejemplo, casarte, trabajar y tener hijos, estás cumpliendo con lo que dice la sociedad, o incluso también si tú tienes tus planes personales y la forma en cómo quieres lograr las cosas, esa es tu forma de llegar a esa meta. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el punto número 4, que son los tipos de enfoque, que va de la A a la G, y vamos a desglosarlo poco a poco. En el primer modelo o enfoque que vamos a hablar sería el modelo fisiológico versus modelo sociocultural. Tenemos en cuenta que el modelo fisiológico es la condición necesaria del organismo que le permite funcionar, que trabaja con la conducta humana, los estímulos, que trabaja con todo nuestro organismo como tal, que somos capaces de ver y padecer ciertos tipos de situaciones en la parte orgánica de nuestro cuerpo, la parte fisiológica, en las conductas que podemos tener con respecto a la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Y si vemos
que el modelo fisiológico puede ser universal, abierto a la investigación y objetivo. En cambio, el modelo sociocultural es un modelo que es referente a lo que es a la cultura, al ambiente en que se desenvuelve la persona, a las costumbres, a las religiones, a todo tipo de parte externa que trabaja con lo que es la cultura, y también va orientada con respecto a lo que es la conducta humana. Dentro de la fisiología y la cultura hay esa fusión, que hay la fusión entre la cultura humana, entre la cultura y lo fisiológico, que hacen como un conjunto de las dos partes. Ahora bien, tenemos lo que es el modelo B, o tipo de enfoque B, que es criterio de la normalidad, que tiene como objetivo permitir al individuo conocer las normas en las cuales se rige en su entorno social. Es decir, la sociedad es que te dice lo que es el criterio de normalidad, que está bueno y que está malo para la persona, y a su vez escoger el criterio base de su desempeño a que un actor determinado con ello podrá mantenerse o no dentro de la normativa vigente, evitando la posible rechazo y defendiendo sus conductas como normales o anormales, responsabilizándose plenamente por ellas. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad es que te va a permitir lo que es la cultura, bien sea buena o mala, va a haber como un criterio de normalidad. Ejemplo, salir desnudo a la calle no está socialmente aceptado. Si una persona sale desnuda a la calle, no entra en los criterios de normalidad dentro de la cultura. Existen otros tipos de culturas, por ejemplo en otros países donde existen playas nudistas específicamente para personas que quieran exhibir su cuerpo en unas actividades recreativas. Entonces eso es lo que se basa plenamente en lo que es la normalidad. Para unas personas es aceptado y para otras personas no. Ok, ahora vamos con el tipo de enfoque número 3 o modelo número 3, que sería en función del afecto. Hay dos tipos de funciones. Está lo que es la función sexual, que está aquí en la diapositiva, que dice expresa las actividades propias del sexo. Bianco, 1991. Condición de ser que permite la aparición del proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual y la respuesta sexual. Ok, en la función sexual se hace primero por placer, porque es como el deseo que tiene la persona hacia otra persona y hay un estímulo de por medio, hay estímulos de por medio. Trabajan con la estimulación, con la sensopercepción, con el afecto, y determinan lo que es el líbido. En cambio, en la función biológica, que dice que son que los dos seres vivos perpetúan la especie, es decir, que dos personas hacen esa función biológica para poder permanecer en el tiempo, para dejar un legado en el tiempo. Se hace para procrear o para traer vida a este mundo y perpetuar en la especie, es decir, perpetuar en lo que es ahorita en la especie humana. Esto la función biológica se basa en lo que es el periodo de gestación, del óvulo, espermatozoide, que hace todo el proceso que llega hasta el momento de la gestación, que dura los 9 meses de embarazo, y luego posteriormente tienen el bebé, que sería lo que es el fin, que sería permanecer en la especie. Ahora en el tipo de enfoque número D, que sería el cuarto, que serán tipos de pareja, afecto, amor y ejercicio de la función sexual. Tenemos que en los tipos de pareja existen diferentes tipos de pareja, en las cuales van a trabajar de manera diferente o tiene una dinámica diferente cada tipo de pareja, según sea el caso. Lo trabajamos con lo que es el afecto, que es sentimientos y emociones sujetos a un individuo, que son situaciones en las cuales tenemos afectos a situaciones o personas, que va de la mano con lo que es la sensopercepción, las emociones y la memoria. Esto van de los principios. Lo que es la sensopercepción es sentimos deseos agradables o desagradables de una persona y podemos sentir afecto a ella de manera agradable o desagradable. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos eso guardado en nuestra memoria y le evocamos cuando tenemos el sentimiento. Por ejemplo, cuando nos dan un abrazo, la persona que nos gusta nos genera una situación de placer, de felicidad y de éxtasis que hace que liberen ciertos tipos de hormonas. Ok, tenemos lo que es definición del amor, que sería el amor es una respuesta provocada por un conjunto de situaciones de estímulos agradables que vienen a raíz de lo que es el
el afecto, es como juntas, es juntas pero van diferentes, porque ya el amor viene como un proceso de muchas situaciones, de que las cuales son agradables, en las cuales pueden uno expresar a quién persona uno va a escoger como pareja o persona en la cual se quiera desenvolver en el ámbito amoroso. Ahora bien, viene lo que es ejercicio de la función sexual, que sería condición del ser que permite la aparición del proceso y la activación de la unidad o situación del estímulo sexual, es decir, la representación sexual del sexo en cuanto a su expresión, a hacerlo. Ok, ahora vamos con el tipo del enfoque número E, que serían los roles. Existen, aquí coloqué roles sexuales, pero también existen otros tipos de roles que los voy a venir hablando progresivamente. Ok, los roles tienen como la capacidad, se forman una conducta al individuo que ocupa una posición que constituye el rol asociado a su ser. Es decir, existen ciertos tipos de roles, los cuales pueden ser el rol del hijo, el rol del padre, el rol de la madre. Tienen varios tipos de roles en los cuales uno se va adaptando dependiendo de la situación. Si hablamos de los roles sexuales, es la forma en que externamente revelamos nuestra identidad sexual, es decir, la manera en que nos comportamos como hombres o como mujeres ante la gente que nos rodea. Condición que no tiene que ser humano, que se desarrolla en la conducta, que se genera en relación a la pareja. Básicamente lo que conocemos como femenino o masculino. También se puede existir otros tipos de roles, en los cuales ya hablé anteriormente, los cuales son propicios para obtener una mejor dinámica en cuanto a la sociedad. También existen los roles sexuales de las personas que son homosexuales, que existe el rol activo, pasivo y versátil, que eso va referente a su posición sexual. También existe el rol masculino o femenino, que es lo que estamos hablando, y los otros roles que van desempeñando uno con lo que es la sociedad, que son parentales, sexuales o administrativos. Incluso en varias partes, este rol del empresario, uno tiene que adaptarse a los tipos de roles que existen. Tenemos en los tipos de enfoques en la parte F, que serían objetivos y metas, tienen que ayudar a las personas que se encuentren capacitadas a plantearse el para qué de las conductas a realizar, es decir, para qué uno hace un objetivo y una meta, con qué fin. Ejemplo, yo estudio en la universidad desde el primer trimestre, ¿para qué? Para graduarme, para tener una profesión, para realizar un trabajo en que me gusta, y así logro una meta, que sería el objetivo final, que será graduarme, tener un título y tener una profesión. Lograr que cada persona participe en reflexiones sobre sus acciones tomando en cuenta el contexto donde se desenvuelve. El participante deberá demostrar que puede asumir las consecuencias positivas y negativas de cada una de las conductas que realice. Esto quiere decir que las personas, para asumir un objetivo y una meta, tienen que saber lo que es su parte negativa y su parte positiva de lo que es atenerse a ese objetivo y a esa meta. Debe saber a qué se enfrenta y cómo lo puede manejar de la manera positiva o negativa. Y por último, proporcionar herramientas intelectuales que permitan al individuo replantear opciones y soluciones a problemas diversos de la vida cotidiana. Nunca uno se debe influenciar por las decisiones de los demás. Uno tiene que tener su propio objetivo y sus propias metas para que nunca te replantees nada. Si es el caso de replantearte, que sea por tu propia voluntad, así a buscar una solución a problemas que ya te ocasionaron y diversos de la vida cotidiana, es decir, que puede pasar o no puede pasar. Eso puede depender netamente de esto. Y hablamos del último enfoque, que sería la toma de decisiones. En la selección de un curso de acciones entre varias alternativas es el núcleo de planteación. Es decir, tomar decisiones va a depender de lo que tú expreses, de lo que tú sientas, de lo que tú de verdad consideres que es positivo o negativo para tu vida. El camino correcto para realizar tus objetivos. También se debe tomar en cuenta su fisiología y debe tomar en cuenta su conducta habitual. Es decir, la conducta habitual de tomar las decisiones en manera correcta. Nunca te dejes influenciar por un tercero. Siempre trabajar en conjunto contigo mismo y con las capacidades y habilidades que tú presentes para tomar decisiones. También hay la posibilidad de una opción que el individuo considere más adecuada a un momento dado, luego de evaluar la situación que se presenta. Esto quiere decir que puede ser una toma de decisiones correcta
Si tomamos todos los enfoques, lo que hablamos en el enfoque pasado, que sea el objetivos y metas, en base a tomar decisiones para que sean positivas y para que uno pueda realizarlas con éxito. Espero que sirva esta exposición. Mi nombre es Ricardo Montero y espero que les haya gustado el punto número 4. Ahora bien, hablando en cuanto al desarrollo de la función sexual, esta vez encontramos dos posturas. La postura corriente plantea que la función sexual se va a desarrollar a partir de la pubertad o cuando ésta empieza a aparecer. En cuanto a Freud, que es el padre del psicoanálisis, la concepción de esta corriente tiene los siguientes resultados. Uno es que la vida sexual se inicia enseguida después del nacimiento. Por otra parte, plantea que la sexualidad va a ser diferente a la genitalidad. El primero, la sexualidad, va a ser más extenso e incluye actividades que tienen que ver con la genitalidad, por eso no son iguales. Por tercero, la vida sexual influye la función de la ganancia de placer, función que se pone al servicio de la reproducción. Por consiguiente, siguiendo esta temática del psicoanálisis, encontramos que Freud plantea 4 etapas para el desarrollo de la función sexual, desde el inicio de la vida hasta el desarrollo de la misma al llegar al fallecimiento. La primera que tenemos es la etapa oral. La etapa oral tiene como zona erógena la boca. Esta parte se puede identificar a los inicios de la vida, por ejemplo, cuando el niño empieza a llevarse cosas a la boca, no simplemente para alimentarse. Aquí está satisfaciendo su placer, hace que este impulso sea sexual. Con la aparición de los dientes, esta se tiende a ser agresiva y se pone en un contexto sádico. Este da paso a la segunda etapa que plantea Freud. La segunda etapa que plantea es la anal. En la anal, la satisfacción está en búsqueda de la agresión y en la función excretoria natural de la persona. Por consiguiente, tenemos la fálica. La fálica se va directamente a los genitales de la persona. En este caso, se va más dirigido al genital masculino o el falo. El genital femenino permanece ignorado. Con la fase fálica, la sexualidad alcanza su apego y se aproxima al sepultamiento. Por consiguiente, de esta etapa al finalizar se llega a la etapa genital. La etapa genital queda establecido un estado en el que la conserva la investidura libidinal temprana. Algunas investiduras entran en la función sexual y aparecen en el placer previo. Algunas o se reprimen o se convierten en perversiones por los corrimientos de la meta. He aquí pues las etapas que plantea Freud para el desarrollo de la función sexual. Recordemos que son 4, la oral, la anal, la fálica y la genital. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pérez y yo les voy a hablar sobre sexología. La palabra sexología deriva del latín sexus, que significa sexo, y logos, que significa tratado o estudio. Es la rama de la ciencia que estudia el sexo y la función sexual. Se puede decir que hay una condición orgánica, el cual permite una distinción entre hombre y mujer. También se posee una estructura anatómica que permite hacer dicha distinción. Ahora les voy a hablar sobre el sexo y su función sexual. Las actividades pertenecientes al sexo se denominan sexuales, por lo que la función sexual expresa las actividades y las características del sexo. La función sexual es una respuesta fisiológica del organismo. Toda estructura orgánica cumple con una función propia, es decir, un conjunto de actividades que le caracterizan. La función sexual, en la función sexual hay unos elementos que son situación, estímulo y respuesta.
Situación y estímulo es la acción mediante el cual ocurre un cambio en el medio ambiente, ya sea interno o externo, del organismo, que induce o provoca una respuesta sexual. Hay varios aspectos fundamentales del mismo, que se puede decir que uno de ellos es el administrador del estímulo, que puede ser una persona, un animal o un objeto. También tenemos el método de aplicación del estímulo, que quiere decir el procedimiento utilizado. Por lo menos en las mujeres embarazadas hay un aumento de fantasías eróticas y también el uso de posiciones poco usadas en el coito. También se habla de la frecuencia de la administración del estímulo, que es la cantidad de veces que durante de un periodo determinado el sujeto utiliza la activación de la función sexual, que por lo menos en las mujeres embarazadas hay una disminución de la función sexual en el primer trimestre por miedo a una pérdida. En el segundo trimestre del embarazo hay un aumento de actividad sexual porque hay un aumento de los niveles de progesterona en mujeres embarazadas. Y en el tercer trimestre hay una disminución en la función sexual por miedo a ocasionarle algún daño al bebé. Ahora vamos a hablar de la respuesta. La respuesta se caracteriza de cambios anatómicos, hormonales, vasculares, musculares, neuronales, que abarcan prácticamente todo el organismo, que son por una serie de estímulos, tanto los físicos como los psicológicos. Esta respuesta ocurre de dos fenómenos físicos fundamentales, tanto los genitales y extragenitales. Muchísimas gracias. En cuanto a la sexualidad, esta va a estar compuesta por diferentes factores. Esta vez planteamos 4. El sexo se refiere a ese sexo biológico, el cual viene con el individuo desde el nacimiento. Este va a ser marcado por los genitales, o se va a definir por los genitales del individuo. Y se va a definir también si es hombre o mujer. Bien sea si es pene, va a ser hombre, y si es vulva, va a ser mujer. Es mujer. Ahora bien, también incluye o determina los cromosomas, obviamente, en esta parte, y también determinan la cantidad de hormonas o la carga hormonal que posee el individuo. El género, por otra parte, no es algo biológico, es algo que se aprende en la sociedad, en la cultura, son conductas socialmente observadas y estas no se definen como hombre o como mujer, más bien se definen como masculino o femenino. Una persona puede ser de sexo biológico hombre, pero de género femenino, o viceversa. Una mujer puede tener puede ser de género masculino, bien sea por sus conductas o su vestimenta. En cuanto a la identidad sexual, esta se comprende ya de características sexuales que hacen a la persona genuinamente diferente a los demás. En eso se basan las preferencias sexuales, los sentimientos y las actitudes que tenga el individuo ante el sexo. Lo que va a definir los gustos sexuales va a ser la orientación sexual. Es cuando un individuo se encuentra orientado hacia un sexo. Puede ser hacia el sexo opuesto, hacia el mismo sexo, o puede tener pensamientos ambiguos entre uno o el otro. Vemos que es el patrón de excitación, la orientación sexual, que tiene una persona hacia otra, con impulsos emocionales, ¿verdad? Emocionales o románticos, y obviamente tiene que tener la connotación sexual. Este se define como heterosexual, bisexual y homosexual. Buenas, mi nombre es Andrea Viloria y me toca defender el punto 9 y 10 de la exposición, siendo el número 9 el cerebro. Durante mi presentación vamos a evaluar y conocer cuáles son las diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, obteniendo como primer punto de referencia o de estudio los hombres, lo cual menciona que los varones tienen en su hipotálamo
un espacio cerebral 2,5 veces mayor que el de las mujeres, dedicado a la libido. Esto explicaría por qué los hombres pues dedican mayores pensamientos, conductas y actitudes hacia el instinto sexual que las mujeres. Pues, como menciona el resultado estadístico, los hombres pues tienen el hipotálamo 2,5 veces mayor en tamaño que el de las mujeres, el cual es la parte del cerebro encargado de regular, controlar lo que son los impulsos sexuales, la libido, entre otros. A su vez, encontramos que la información está separada en segmentos que no mantienen relación entre sí, mientras tanto que el de las mujeres es totalmente lo contrario, que todo está enlazado como un único sistema. Esto quiere decir que el pensamiento de los hombres es mucho más cuadrado, es mucho más analítico, mientras tanto que el de las mujeres pues pueden crear conexiones neuronales y pueden entrelazar cuentos, historias, anécdotas que no tengan nada que ver, pero las mujeres tienen la habilidad de conectar como una red semántica pues todas estas ideas. Por otra parte, encontramos que son propensos a distintas disciplinas. Los hombres tienen mayor habilidad para las matemáticas por predominar en ellos el hemisferio izquierdo del cerebro. Todos estos resultados o todas estas comparaciones son en base estadística, donde se hicieron estudios a N cantidad de hombres y N cantidad de mujeres y se obtenieron resultados con un común denominador que pues, se pudieron concluir estas comparaciones. Esto no quiere decir que las mujeres no tengan habilidades para matemáticas, cálculos, números, ni que los hombres no puedan desarrollar actividades de donde se involucre el arte, la literatura, la lengua, los idiomas, entre otros, sino que estadísticamente pues los hombres tienen mayor habilidad para las matemáticas que las mujeres. Por otra parte, encontramos al género femenino, el cual dice que en orientación y visión espacial los hombres tienden a estimar las distancias, mientras que las mujeres se basan en puntos concretos de referencia. Esto podemos observarlo tangiblemente cuando una mujer da una dirección de algún lugar donde explica no con calles ni avenidas, sino con puntos de referencia como por ejemplo la calle tal, la casa de color tal, donde está un portón de N color, mientras que los hombres por otra parte pues expresan o explican tal cual en calles, avenidas, carreras, y bueno, esto se da a que la orientación y visión espacial es muy diferente tanto en un género como en el otro. Por otra parte, el lóbulo frontal, el cual es el encargado de las funciones de la toma de decisiones y soluciones de problemas, es proporcionalmente más grande en las mujeres que en los hombres. Esto podría intuirse entonces que las mujeres pues son mucho más asertivas que los caballeros. Por otra parte, encontramos el origen de estas diferencias. Un reciente estudio ha demostrado que el cerebro de hombres y mujeres es diferente, pero no a nivel morfológico. ¿Qué quiere decir esto? Se hicieron estudios donde se compararon el órgano como tal, tanto de un hombre como de una mujer, y no hubo diferencias específicas o concretas para poder connotar que uno era de un género y que el otro era del otro. Sencillamente se evaluó y se observó como órganos completamente iguales a nivel morfológico. Esta investigación fue publicada en Proceedings of the National Academy of Science en los Estados Unidos de América y dirigida por el ginecólogo Marek Glesserman, el cual ha revelado que los cerebros de mujeres y de los hombres no son dimórficos y que son categóricamente diferentes, al igual que los sistemas genitales de los dos. Morfológicamente tienen la misma estructura, tienen los mismos organismos que conforman el cerebro, pero lo que origina estas diferencias parte del funcionamiento que se da tanto en las mujeres como en los hombres. Es importante resaltar que aquí tiene gran relevancia e importancia lo que son la niñez de los individuos y las creencias que a esto se les instalan desde que están pequeños, puesto que a través del moldeamiento el individuo o el niño pues va aprendiendo a identificarse con sus semejantes y va a adquirir creencias, aprendizajes, pensamientos, actitudes, comportamientos que sean semejantes a
o lo más parecido posible a las personas de su mismo género. Y bueno, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Emily Jiménez y para seguir con la experiencia les voy a hablar acerca del desarrollo sexual y la práctica de la sexualidad. Dentro del desarrollo sexual, ¿cómo se puede dar su comienzo? En las chicas suele comenzar la pubertad entre los 8 y los 13 años, mientras que en los chicos entre los 10 y los 15 años. Como ya sabemos, cada persona crece y se desarrolla en diferentes momentos y a su propio ritmo. ¿Qué cambio se da? Nos vamos convirtiendo en personas adultas por dentro y por fuera. Tenemos los cambios físicos y los psicológicos. Dentro de los cambios físicos tenemos los cambios hormonales en los cuales se desencadenan los cambios físicos que transforman nuestro cuerpo en cuerpos adultos. Hay aumento de la estatura, ahí nos damos a nuestro ritmo un estirón. Las hormonas son las causantes de los granos que pueden brotar en el cutis, en la espalda y en el pecho, pero puede ser controlado si nos dirigimos a profesionales y nos dan herramientas cómo podemos tratar este tipo de problemas. Aparece vello y también el peso y la silueta se transforman. Las hormonas también influyen en el olor corporal. Las axilas y los genitales comienzan a desprender un olor que se caracteriza por el olor fuerte. Además, en los chicos se notará que se les ensancharán los hombros y se desarrolla su musculatura. Les cambia la voz, puede que le crezca un poco los pechos, pero esto desaparece tras la pubertad. Le crecen los testículos y el pene. Empiezan a tener erecciones. Esto puede ocurrir cuando fantasean y empiezan a tener pensamientos sexuales y otras veces sin ningún motivo. Esto es completamente normal, no hay que alterarse. Y en las chicas se notará que se les ensanchan las caderas, les crecen los senos y se produce una pequeña hinchazón en el pezón. Los senos puede ser que no crezcan al mismo ritmo, y aunque se van igualando con el pasar del tiempo. Les aumenta la grasa corporal y el peso. Esto es normal y necesario para el crecimiento. Les sale una secreción mucosa y blanquecina proveniente de la vagina. Es normal y reflejo de los cambios hormonales que están produciendo y el adecuado desarrollo. En los cambios psicológicos, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente necesitan adaptarse a los cambios hormonales. En cuanto a las relaciones familiares, las amistades se vuelven muy importantes, ya que sirve de referencia y apoyo. Cuando ya estamos en crecimiento, siempre necesitamos o tenemos la necesidad de tener esa autonomía propia, de tomar decisiones por nuestros propios pensamientos, actuar mediante nuestros propios instintos, y es allí donde se nos desarrollan nuestros pensamientos abstractos. Ponemos en tela de juicio y tenemos pensamientos propios en donde nosotros nos vamos desarrollando las capacidades de cada uno de nosotros. Se descubre también, vamos descubriendo que podemos tener actividades como masturbación propia en nuestro cuerpo. Es allí donde se experimenta placer, se favorece el autoestima, se superan las tensiones de tener relaciones afectivas sexuales. Por otro lado, se desarrollan nuevas capacidades intelectuales. Como ya anteriormente lo había dicho, dentro de los pensamientos abstractos, allí podemos diferenciar lo real de lo posible.
hacer hipótesis, razonar y extraer conclusiones propias, como por ejemplo, las cosas son así, pero podrían ser mejor. Cuando se habla de poner en tela el juicio, se habla de todo aquello que hasta ahora había sido inamovible. Ya en el último punto, cuando hablamos de pensamientos propios, estaríamos hablando de capacidad de reflexión y de mirar para adentro sobre nuestra propia persona. Si no conocemos estos cambios, se puede vivir este proceso, pero con angustia. Ahora bien, la práctica de la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano, basado en el sexo, incluyendo el género, identificable de sexo y género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor y reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamiento, fantasía, deseo, creencias, actitudes, prácticas, roles y relaciones. Las personas tenemos múltiples posibilidades de expresar nuestras conductas sexuales. Entre ellas están las abstinencias, la masturbación y la relación sexual. La abstinencia consiste en la decisión libre y voluntaria de no tener relaciones sexuales, mientras que la masturbación consiste en tocar y acariciar los órganos sexuales con la finalidad de obtener placer. En la relación sexual, esto proviene o son parte del juicio de la sexualidad. Un lenguaje de comunicación entre dos personas. Cuando se habla de relación sexual se refiere a las conductas de las que exige penetración del pene. Pues esto es todo por hoy en cuanto a la exponencia. Ok, mi nombre es Daniela Flores y les voy a hablar sobre la fase del ciclo sexual. Cuando el hombre y la mujer llegan a la pubertad, llega a su madurez sexual, es decir, es el momento en el que ya pueden procrear. Se producen numerosos cambios hormonales en el cuerpo y como el aumento de la producción de hormonas sexuales en tanto hombres y mujeres. En el ciclo sexual masculino, el hombre no presenta ciclo sexual como tal, siendo su capacidad reproductora continua una vez que comienza en la etapa de la pubertad entre los 13 y 15 años y finaliza en una edad muy avanzada cuando se produce el climaterio masculino. En el ciclo femenino sexual es la llamada menstruación, que es cuando la mujer está capacitada para procrear y comienza en la pubertad, que es entre los 12 y 14 años, y finalizan con la etapa de la menopausia entre los 45 y 50 años. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la función sexual, toda estructura orgánica tiene una función que la caracteriza. Todas aquellas estructuras que tienen funciones características por el sexo o actividades referentes al sexo es la función sexual. La función sexual se divide en 3 fases. La primera fase, situación, estímulo. Y este es el cambio en el ambiente que se produce para obtener una respuesta sexual. Esta a su vez se divide en 3 fases. La primera fase, administrador de estímulo, es la fuente de estimulación que recibe la persona para poder tener una respuesta sexual o una excitación sexual. Puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. La segunda fase, método de aplicación del estímulo, tiene que ver con el tipo de estructura que se utiliza para activar el estímulo sexual. Son diferentes maniobras o actividades que se hacen para que la persona sienta esta respuesta. Y la frecuencia, que es la tercera parte, es la necesidad interior que tiene la persona para que desea actuar con su estímulo sexual. Se divide, esta frecuencia puede ir en frecuencia alta, baja y media. La frecuencia alta es una vez cada 4 días, la frecuencia media es una vez cada de 5 a 9 días y la frecuencia baja es una vez cada 10 o más días. Es diferente y varía en todas las personas. Después de que termine la situación estímulo, empiezan ya la parte de la respuesta sexual.
Esta también se divide en 4 partes, pero principalmente se caracteriza en una serie de cambios anatómicos, neurológicos, hormonales, musculares y vasculares que se generan en el cuerpo a través del acto sexual. Principalmente se caracteriza por la vasocongestión superficial y profunda y la miotinea generalizada o específica. Las 4 fases, la principal es la excitación, que se empieza en la liberación de feromonas, por ejemplo, que son que el otro cuerpo no la siente, pero aún así le genera más excitación. El ritmo cardíaco se acelera, la presión sanguínea también se acelera, se empieza a hinchar el clítoris y se endurece el pene. Seguidamente de la meseta, todas estas características se van aumentando, más aún a través de la estimulación física y la penetración. La lubricación vaginal aumenta y se agranda el glande. Por último sigue la parte del orgasmo, donde se libera toda la tensión acumulada en el cuerpo. El cuerpo suda, se relaja y se genera el placer personal, que es muy bueno para dormir, para el estrés. Y para finalizar sigue el tiempo, que es el tiempo de duración que tiene el acto sexual, desde que se inicia hasta que termina. Siempre es aproximadamente de unos 7 minutos como tal, o hasta media hora, dependiendo de cada persona.